Margarita Robles, ministra de Defensa, buenos días. Buenos días. Déjeme empezar esta conversación preguntándole por el Estado si tiene alguna noticia de los 2 soldados de la UME heridos ayer. Bueno, son del Ejército de Tierra. Uno de ellos está en casa, está bajo vigilancia médica para en casa. El otro sigue ingresado, está muy grave, está intubado en la UCI. Vamos a ver la evolución a lo largo del día de hoy. Y los médicos no se atreven todavía a señalar, esperemos que evolucione favorablemente, pero ayer tuvo una intervención quirúrgica, hoy probablemente le tengan que hacer otras, y como digo, está en la UCI intubado. El otro herido está en casa, pero sometido también a vigilancia médica. Y hablamos de estos 2 heridos del Ejército de Tierra, no me puedo olvidar de los 8 quemados que hay de la UME también en recuperación con otro tipo de heridas. Ha sido una lucha contra los incendios muy dura, muy fuerte, en la que la UME, el Ejército de Tierra, todos los ejércitos pues lo han dado todo y lo siguen dando todo, porque en este momento pues todavía están trabajando en 8 incendios. Es verdad que las condiciones meteorológicas son mejores, pero están en 8 incendios. Pues por ejemplo les preocupa el incendio de Garaño en León, o el incendio de Porto en Zamora, y la proximidad de poblaciones pues como San Cipriano o Losadilla. Sí, parece que además que hay algunos que se están reactivando, que es una constante que hemos visto también estos últimos días. Efectivamente, lo hemos dicho muchas veces durante este tiempo, aparte de las incidencias climáticas del enorme calor que ha habido, consecuencia clarísima de este cambio climático que vivimos, pero este fuego tiene unas características especiales, de tal manera que en ocasiones, cuando se pensaba que un incendio estaba más o menos controlado, como consecuencia de los cambios del viento, ha vuelto a reavivarse. Tenemos la esperanza, la confianza de que las condiciones climatológicas pues puedan ayudar y empezar ya la reconstrucción, porque es mucho el dolor y el sufrimiento de todas las personas que se han visto y se siguen viendo afectados por los incendios. Ministra, dicho lo cual, permítame que situemos algunas de las cosas y que expliquemos, que le pregunte por algunas de las cosas que estábamos comentando ahora en la mesa del abierto y que han ocurrido estos últimos días. Antes de ir incluso a lo que ocurrió ayer en su comparecencia en el Senado, usted hace unos días apeló a la conciencia de los presidentes de las comunidades más afectadas, Extremadura, Galicia y Castilla y León, y les pidió que dijeran la verdad. ¿A qué se refería, ministra? ¿En qué están mintiendo? Bueno, yo lo que le dije, lo expliqué ayer en el Senado. Mire, hasta el día 15, el trabajo que había entre los equipos técnicos de las comunidades autónomas, que yo quiero felicitarles porque han hecho un esfuerzo enorme, físico, mental, de tomar decisiones, en los equipos de emergencia, pero también las brigadas forestales poniendo en riesgo sus vidas. Hasta el día 15 se estaba trabajando con las dificultades que había, con la imposibilidad en muchas ocasiones de poder atacar directamente el fuego, con una coordinación y con una coordinación razonable, porque muchas veces pues hay diferencias de opinión de cómo hacer frente a los incendios. Es curiosamente el día 15 cuando aparece el señor Núñez Feijóo haciendo unas peticiones que las comunidades autónomas saben que no respondían a las necesidades ni el trabajo que estaban realizando. Y yo lo he dicho, creo que no vale todo. A mí me gusta poner en valor el trabajo, y lo dije ayer en el Senado, que hacían los técnicos de las comunidades autónomas. Y cuando hay una interferencia política, como en el caso del señor Núñez Feijóo, que tenía un único objeto: criticar al gobierno, criticar al presidente del gobierno, yo eso es lo que les quería que dijeran, claro, cómo se estaba trabajando con absoluta coordinación, cómo evidentemente sus medios técnicos trabajaban con las disponibilidades que tenían, que efectivamente no son muchas porque no se invierte, porque no se prepara. Pero cómo el ejército, la UME, las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire se estaban volcando. Por eso, francamente, oír aquellas declaraciones del señor Núñez Feijóo, yo les pedía que contaran la verdad de lo que estaba pasando hasta el día 15. Pero esa coordinación, ¿en qué consistió? Porque en su comparecencia de hace unos días, Alberto Núñez Feijóo lo que dijo es que, por ejemplo, el envío de medios de las comunidades lo coordinaron los presidentes del PP en su grupo de WhatsApp. Los presidentes que tiene el Partido Popular de varias comunidades decían, vamos a enviar tantos medios, y que eso lo coordinaba el PP en ese grupo de WhatsApp. Esa coordinación, por ejemplo, de medios autonómicos, ministra, le pregunto en concreto, ¿en qué consistió? ¿Cómo la hizo el gobierno?
Es que el señor Núñez Feijóo, yo quiero creer que es desconocimiento, no es otra cosa. Es que las competencias en los supuestos de emergencia corresponden a las comunidades autónomas y, por tanto, a los presidentes. Ellos son los que tienen que activar el nivel 2 y ellos son los que tienen que pedir a la UME y, por tanto, al Ejército que intervenga. Es que lo que decía era una obviedad. Yo quiero pensar de verdad que es un desconocimiento, que no lo hace con ninguna otra finalidad. Y hay que decirlo clarísimamente. Las emergencias corresponden solo y exclusivamente a las comunidades autónomas. Cuando las comunidades autónomas ven que no llegan, que no pueden, lo que hacen es activar a la UME. Inmediatamente, yo ayer tuve especial interés en que la gente viera cómo en el mismo momento que se las activaba, la UME, acompañada de todos los medios del Ejército, acudía. Claro, si usted me está diciendo que el señor Núñez Feijóo decía que los presidentes se coordinaban por WhatsApp, cuando los presidentes, que era su responsabilidad y su competencia, tenían que estar en primera línea dirigiendo la forma de actuar, pues francamente todavía me sorprende. No, pero se refería más a, por ejemplo, el envío de Madrid, por ejemplo, el envío de otras comunidades para ayudar a esas comunidades. A eso se refería. Y por eso le pregunto si ahí, que es una cosa entre comunidades, no es el gobierno quien tiene que canalizar cuántos medios se envían de cada territorio, de los no afectados a los afectados. En absoluto, cada comunidad autónoma es diferente, cada comunidad autónoma tiene unos medios. Es decir, yo ayer ponía un ejemplo de comunidades autónomas como Andalucía o como Aragón, que durante todo el año invierten en prevención. Hay otras comunidades, como las que han sido objeto de estos incendios, que no invierten para nada durante todo el año. Entonces ellos son los que tienen que primero pedir la activación del Ejército y ellos sabrán cómo se coordinan. Son ellos con otras comunidades autónomas. Lo más importante es que hay que asumir responsabilidades. No se hizo en la Dana, no lo hizo la comunidad autónoma, no lo hizo la Generalitat Valenciana y no lo ha hecho en los incendios. Y para tapar esas omisiones, que es verdad que son escenarios durísimos, escenarios que probablemente no se puedan abordar de ninguna manera, como en el caso de muchos incendios. Pero hay que tener la responsabilidad de asumir las competencias y de asumir las responsabilidades. Por tanto, el Gobierno de España ha estado en todo momento cumpliendo con su obligación. En el caso que afecta al Ministerio de Defensa, inmediatamente que se ha pedido la activación de la UME y de las Fuerzas Armadas, hemos estado con la mayor rapidez. Yo tuve especial interés ayer en poner un vídeo que a algunos les sorprendió porque duraba 1 hora. Bueno, 1 hora es un resumen de lo que se ha hecho durante 20 días por parte. Y creo que es importante que las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades y, lo más importante, no cuando llega el incendio, no con esos WhatsApps a los que usted me dice, durante todo el año, porque los incendios se apagan invirtiendo en prevención durante todo el año. Y hay muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no lo hacen. Por cerrar este episodio, por tanto, a su juicio, si una comunidad, si Valencia, si Madrid, si Cataluña quieren enviar más medios, eso lo tiene que gestionar cada comunidad según lo que necesite. El gobierno ahí no tiene que intervenir. Cada comunidad es la responsable y la que tiene competencias. Y el Gobierno de España, en cuanto se le pide, porque el Gobierno de España no tiene competencias. Vamos a ver si nos sentimos orgullosos del marco constitucional que tenemos y de las competencias que tienen las comunidades autónomas. Eso es muy importante. Y evidentemente, para eso está la Ley Reguladora de Protección Civil, que para casos de emergencias tremendas como las que ocurrió en la Dana o como las que ha ocurrido ahora, pues pide que se eleven los niveles. En este caso, las comunidades decidieron los niveles 2. Pero en lo que refiere a la UME y a las Fuerzas Armadas, en el mismo momento en que se activa el nivel 1-2, salen y están dándolo todo, como usted ha dicho, sí, pues con ese riesgo para sus vidas y su integridad, que además lo hacen con total generosidad, como no puede ser de otra manera. Y de verdad, déjeme que elogie también a los equipos técnicos de las comunidades, porque ellos cumplen lo que les dicen sus jefes, que son los que tienen la responsabilidad dentro de las comunidades autónomas. Sí, la gestión fue, a su juicio, ineficaz de las comunidades, o lo han gestionado mal, que son cosas que me acaba de decir en la entrevista. ¿Por qué no se plantearon subir al nivel 3 para, desde el Gobierno central, tomar el mando de la gestión de la emergencia? Bueno, yo no puedo entrar a decir lo que han hecho las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma sabrá lo que tiene que hacer. Yo espero que, igual que el Partido Popular, con mucha urgencia e incluso con un cierto tono de superioridad, decía que nos iba a sacar a los ministros de vacaciones para ir al Senado cuando llevábamos trabajando encima de los incendios muchísimo tiempo, vayan a los correspectivos parlamentos autonómicos a dar cuentas y a dar responsabilidad.
Quiero insistir mucho también, porque es importante, estos incendios tenían unas especiales características. En muchas ocasiones el ataque directo a los incendios no era posible, el ataque por vía aérea no era posible. Pero es mucho mejor ser honestos, ser sinceros, decir la verdad, que hay estas emergencias, estos cambios, consecuencia del cambio climático, que no tratar de no asumir las responsabilidades constitucional y legalmente establecidas en el marco de las comunidades autónomas, que querer desviar balones fuera. Ministra, disculpe, pero no me respondió a la pregunta. Lo que yo le preguntaba es por qué el Gobierno no decidió subir y aplicar el nivel 3. Porque no le corresponde al gobierno eso. Si las comunidades autónomas entienden que son las responsables, que el nivel tiene que ser el nivel 2, nosotros no tenemos por qué entrar en unas competencias que son de las comunidades autónomas. Mire, es que los ciudadanos no entienden de estas tecnologías de nivel 2 o nivel 3. Saben y tienen que saber que en el caso concreto las comunidades autónomas, que son las competentes, deciden lo que deciden. Puede ser que por las razones que sean consideren que ya están suficientemente preparadas. Ahí están los hechos, ahí está la realidad. Cada comunidad autónoma es distinta. Le vuelvo a decir, pongo el ejemplo de Andalucía, que ha tenido incendios importantes y como consecuencia de su labor de inversión durante todo el año y del trabajo que se venía haciendo años atrás, pues no ha tenido necesidad de acudir, por ejemplo, al Gobierno de España. Ministra, pero es que la Ley de Protección Civil sí contempla que el Gobierno pueda hacerlo. Dice, cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará en todo caso previa comunicación con la comunidad autónoma o comunidades autónomas afectadas por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública. La ley sí les permite hacerlo. Hombre, pero lo que la ley no puede hacer es, la ley fija marcos genéricos. Usted mismo ha leído el marco de la ley. Puede, pero hay que ver cuál es la realidad. ¿Ha habido alguna sola de las comunidades autónomas afectadas por los incendios que se haya dirigido al gobierno en esos términos? ¿Ha habido alguna sola? Porque si usted me estuviera diciendo que alguna lo pidió y el gobierno no quiso, pero es que no ha habido ninguna. O nos creemos el diseño que tenemos o no nos lo creemos. Y desde luego yo me lo creo. Y me lo creo firmemente. ¿Es usted partidaria de que siempre tenga que ser la comunidad la que pida la intervención del ejército? Es decir, que si una comunidad no ha llegado a pedir el nivel 3, está dentro del nivel 2, pero ¿ustedes creen que se tiene que enviar el ejército? ¿Sería usted partidaria de hacer una modificación legal en ese sentido? Mire, si las modificaciones legales son fruto del pacto de todos, pero al ejército hay que mirarle siempre complementaria y subsidiariamente. Lo hemos dicho muchas veces, el ejército está preparado siempre dentro de los marcos que establece la ley. Pero a los incendios se los tiene que combatir las comunidades autónomas mediante las labores de preparación durante todo el año. No se puede que cuando hay incendios ya, cuando no se ha invertido en prevención, cuando no se ha invertido en formación, decir, bueno, ya llegará el ejército, porque es obligación de las comunidades autónomas, por ley, esa ley a la que usted se refiere, tener todo lo necesario para combatir las emergencias. A veces no se podrá por la propia naturaleza de la emergencia que nos supera a los seres humanos, porque eso es así y lo tenemos que aceptar. Pero hay que poner el foco en quien tiene las competencias. Y las competencias, fundamentalmente, el tema más esencial y más fundamental es la prevención, la formación, la inversión en medios materiales y en medios personales. Había algún consejero, y ya lo saben ustedes, alguna comunidad autónoma que decían que si no había fuegos, ¿para qué se iban a invertir? Y luego pasa otra cosa que es muy importante, la formación. No cualquiera puede ir a apagar un incendio. En el caso del ejército va la UME porque lleva muchos años, mucho tiempo, muchos medios específicos. Estamos invirtiendo mucho en la UME. Y fíjese, en ese plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, una partida muy importante es precisamente para reforzar a la UME y a todos los servicios de emergencia. Yo creo que las comunidades autónomas es lo que tienen que hacer también. Por tanto, la ley está bien así, no considera que haga falta cambiarla para que el ejército pudiera actuar de oficio sin llegar a ese nivel máximo de la emergencia. Mire, las leyes tienen, yo siempre lo he dicho, vengo del mundo del derecho y yo creo que las leyes se pueden modificar en cualquier momento, las leyes no es nada cerrada, pero tienen que ser fruto de un pacto de Estado, de un trabajo conjunto, en ningún caso de una imposición, no pueden ser fruto de coyunturas y de coyunturas que ponen de relieve que no se ha hecho el esfuerzo suficiente. Yo creo que ayer en el Gobierno hablamos de ese
pacto de Estado, para hacer frente a la realidad del cambio climático. Ese pacto de Estado, el Partido Popular, pues bueno, en fin, ya saben ustedes cómo lo ha recibido, ¿no? Ha propuesto unas medidas que bienvenidas sean, pero creo que las medidas no pueden ser fruto del oportunismo, de la ocurrencia, y sin duda las leyes son siempre modificables, las leyes son siempre abiertas, y yo le quiero decir, y déjenme que se lo diga muy claramente, el enorme orgullo que tenemos que tener todos los españoles del ejército español. Del ejército que cuando llegan mal dadas en comunidades o cuando llegan mal dadas en muchos países del mundo, ahí está el ejército español. Por tanto, va a estar siempre disponible en lo que haga falta y en el tiempo que haga falta. Pero eso no puede ser un pretexto para que comunidades autónomas, en este caso, no cumplan con sus responsabilidades. Le quiero preguntar por algo que estamos contando esta mañana. Son datos del Ministerio de Transición Ecológica que dice que, ahora hablábamos de la gestión, usted me incidía mucho en lo que invierten las comunidades en prevención y extinción de incendios. Castilla y León ha concentrado casi la mitad de las horas de vuelo de aviones, helicópteros del Estado en esta ola de incendios, y la Junta de Castilla y León no ha incrementado sus propios medios aéreos, los medios autonómicos, desde que se produjo el incendio de la Sierra de la Culebra. ¿Qué reflexión le produce esta noticia, ministra? Bueno, yo creo que siempre cuando ocurre una tragedia, una desgracia, lo que hay que es sacar lecciones aprendidas. En el 2022 lo vimos ya cuando aquellos terribles incendios de la Sierra de la Culebra, de Tábara, etcétera. Y lo decía antes, hay que invertir previamente en prevención, en formación de las personas, en cuidar las condiciones de trabajo y retributivas de las personas que tienen que estar preparadas en su momento para cualquier tipo de emergencia. Tenemos que sacar lecciones aprendidas. Yo creo que es el momento, evidentemente, de que se asuman responsabilidades, pero tener una visión de futuro, ayudar a las personas que están sufriendo, que han sufrido a la reconstrucción, ayudar a los perjudicados. Ayer ya el Gobierno, el Consejo de Ministros, ha tomado unas medidas en ese sentido y, sobre todo, insistir mucho. Tenemos un escenario evidente de un cambio climático y ante ese escenario tenemos que estar preparados, sabiendo que en muchas ocasiones, como ha ocurrido con los incendios o también determinadas inundaciones, la mano del hombre no va a poder pararlas, pero sí va a poder disminuir y disminuir los efectos. Por eso es tan importante que, yo lo decía antes, el Gobierno va a seguir invirtiendo en materia de emergencias, en seguridad y defensa, para más medios para la UME, muchos más medios también para el Ejército, y conviene que las comunidades autónomas, por favor, que no se pongan de perfil. Pero creo que ya es el momento de sacar lecciones, de aprender lecciones y ponernos todos codo con codo a ayudar a la reconstrucción y ayudar a las personas que lo han pasado y lo están pasando mal. El presidente de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, ¿le avisó a usted antes de que iba a pedirle por carta 1.000 soldados y 30 helicópteros? Bueno, mire, yo cuando hay conversaciones privadas entre dirigentes autonómicos, yo hablo con muchísima gente, yo nunca hablo de mis conversaciones privadas. De las 50 medidas que ha planteado Alberto Núñez Feijóo, ¿no hay ninguna que les parezca oportuna o buena? Mire, yo no he tenido tiempo a leérmelas, supongo que las habrá, y además creo que es bueno si alguien tiene opciones y propuestas. Yo únicamente me he quedado porque quizá ha tenido el tema de las pulseras. El registro de pirómanos. Es el registro de pirómanos. A mí me parece jurídicamente es un tema mucho más que discutible. Sí que quiero poner en valor, por ejemplo, que en Galicia, ahora en este momento en Canarias, tenemos convenios con las comunidades autónomas para que haya labores de prevención precisamente para la vigilancia de las zonas forestales. Yo creo que reforzar en las comunidades autónomas, reforzar los propios convenios con el Ejército, en su caso, como tenemos en Galicia, son labores importantes. Bienvenido todo lo que sea para aportar. Creo que esa idea del presidente del Gobierno del Pacto de Estado es algo en el que tendríamos que estar todos trabajando unidos al margen de cualquier posición política, porque nuestra obligación como políticos, como responsables públicos, es trabajar por y para los ciudadanos. Quiero aprovechar una última pregunta, ministra, que la tengo aquí que le puedo hacer la pregunta, porque estamos muy pendientes día a día del genocidio de Israel contra Gaza. Le quiero preguntar cómo va el plan de desconexión de armamento de España con Israel, si todavía hay alguna reparación o algún contrato
que sea previo y que esté todavía en vigor y que mantenga alguna relación entre el Estado español e Israel en torno al armamento, o ya se ha roto cualquier tipo de relación? Decir una vez más que estamos absolutamente, no hay palabras para describir el drama que están viviendo, cómo nos sentimos nosotros. Yo lo he dicho muchísimas veces, humanamente es insoportable lo que está ocurriendo. Creo que la comunidad internacional y siguiendo el ejemplo de España tenía que ser muchísimo más activa, y la posición de España desde el 7 de octubre es muy clara, y desde luego estamos con ese plan de desconexión sin ninguna duda. Margarita Robles, ministra de Defensa, gracias por su tiempo esta mañana. Un saludo. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego.